vamos a analizar una defensa supuesta al tiempo relativo que vamos a intentar hacer con Nietzsche, pero vamos a ver que es una defensa que cae. O sea, vamos a intentar defender al tiempo relativo con Nietzsche, pero no va a funcionar, aunque parezca que sí. Recordemos que en los videos anteriores nos hicimos la pregunta de si frente a dos relojes diferentes que veíamos podía existir una conexión y descubrimos que sí había una conexión. Al descubrir esta conexión con ese equivalente proporcional absoluto entre relojes, nos dimos cuenta que el tiempo tenía que ser universal y no podía ser relativo, aunque dos relojes se presentaran diferente. Ahí hice la invitación de investigar qué implica una equivalencia proporcional absoluta, que eso es lo que se pone en juego entre los diferentes relojes y que en la medida en que eso existe matemáticamente, eso demuestra por qué el tiempo tiene que ser universal. Entonces, como esa universalidad existe, no podemos, no podemos creer que las acciones humanas son relativas. O sea, no podemos entonces tomar al tiempo relativo y decir que es lo mismo que pasa con las acciones humanas, porque ya vimos que de entrada el tiempo no podía ser relativo, porque frente a la pregunta de si hay alguna conexión entre los diferentes relojes, descubrimos que sí la había, descubrimos una simetría universal, un tiempo general y absoluto. Pero acá va a ocurrir algo muy interesante, porque llega la figura de Nietzsche. ¿Y qué vamos a analizar con Nietzsche? Que Nietzsche es una figura que sostiene una moral relativa. Nietzsche es una figura que viene a decir, no existe universalidad para la moralidad, ¿cierto? Las personas tienen su propio mundo, su propia dimensión, nadie tiene por qué venirles a decir o nadie tiene por qué venir a plantear o analizar cómo cada uno construye su vida, dice Nietzsche. Y entonces esta perspectiva de Nietzsche, los físicos podrían intentar usarla para mantener al tiempo relativo. Porque dicen, ¿por qué esta visión de Nietzsche no funciona si Nietzsche está sosteniendo una moral relativa? En primer lugar, porque ya dijimos que estamos analizando el tiempo y ya vimos que si hay una simetría universal, el tiempo tiene que ser universal, independientemente de lo que diga Nietzsche, ¿cierto? Porque Nietzsche se estaría refiriendo a asuntos sociales. Ahora veamos el problema que tiene la visión de Nietzsche, y es que cualquiera que lo escuche diría, uy, bravo Nietzsche, tienes toda la razón, qué potencia tan colosal la de tu pensamiento, porque cada uno sí debería sostener su moralidad y nadie debería venir a cuestionar o analizar lo que cada uno piense. Pero resulta que la moralidad no puede ser relativa porque la visión de Nietzsche cae en una paradoja. Y esta paradoja, cualquier persona que sea inteligente, se llama la paradoja de la moralidad, que la vamos a construir acá y que cualquier persona que sea inteligente la va a entender y va a ver su problema de una manera tan explícita que, pareciéndole inicialmente que Nietzsche tenía razón, luego va a descubrir que no, o vas a descubrir que no. ¿Por qué? Porque si Nietzsche dice cualquier persona debería sostener su propia moralidad, su propia verdad, eso ya está generando una situación contradictoria o más bien paradójica. ¿Por qué? Porque él estaría diciendo la verdad es esta que yo digo siendo Nietzsche, y es que cada uno debería tener su verdad. Ahí hay una paradoja.
¿cierto? Quiero que te detengas a pensar la paradoja. Nietzsche está diciendo, cualquiera debería construir su moralidad de forma individual. Pero al decir eso, él está sosteniendo una verdad como la verdad, o sea, como lo verdadero, ¿cierto? Es como escuchen esta verdad y la verdad es que cada uno va a tener su verdad. Ahí está generando una paradoja, es la paradoja de la moralidad. Y es que en la intención o en la pretensión de construir una moral relativa, esa moral relativa cae en una paradoja, porque es cada uno haga su mundo, pero es como si él estuviera diciendo ya cómo tendría que ser el mundo de los demás. Es como si se impusiera una verdad, ¿cierto? Y la verdad es que cada uno tenga su verdad. Eso genera una paradoja, eso genera una situación que no se puede realizar, una situación insostenible para la moralidad, porque la gente le podría decir a Nietzsche, nos están diciendo que construyamos nuestra moralidad, pero al mismo tiempo nos estás diciendo que es la verdad tuya la que vamos a tener que asumir como la moralidad a partir de la cual nosotros vamos a construir nuestra moralidad, ¿cierto? Entonces, te hago una invitación a que incluso analices esta paradoja con compañeros, con profesores, con inteligencias artificiales, con familiares, porque es una paradoja muy interesante, porque tiene la pretensión de validar la moralidad relativa, ¿cierto? Tiene la pretensión de pasar por cierta, de pasar por verdadera. No, que cada uno erija su mundo, es que cada uno es independiente, como intentando negar la conexión con los demás, intentando negar la relación o el vínculo que establecemos con los demás, pero eso cae en un problema, cae en una paradoja. ¿Cierto? Porque Nietzsche parece decir, yo no les quiero decir, Nietzsche parece estar diciendo, yo no les quiero decir cómo actuar, yo no les quiero decir cómo hacer sus cosas y al mismo tiempo está diciendo cómo actuar, está diciendo cuál sería la verdad. Eso es una situación paradójica, está diciendo la verdad. O sea, les voy a decir, los voy a guiar, ahí está cayendo Nietzsche en una paradoja, en cuál es la moralidad que tienen que seguir y es que cada uno entonces que tenga su moralidad. Ahí hay una situación paradójica que solo se supera comprendiendo que la moralidad no puede ser relativa, porque la única manera de salir de esa situación es reconociendo la conexión que hay entre las personas, reconociendo que si establecemos una moral relativa caemos en la paradoja de la moralidad. ¿Cierto? Te invito a que la converses con una inteligencia artificial, a que la medites, a que te detengas a pensarla y a que veas por qué la moralidad no puede ser relativa y por qué un físico, aunque inicialmente parezca seducirlo Nietzsche, ¿por qué no se puede servir un físico de este argumento para validar al tiempo relativo? O para decir, ay, es que miren lo que decía Nietzsche. No nos sirve la figura de Nietzsche porque su moralidad, al ser relativa, cae en la paradoja de la moralidad, que al intentar supuestamente no decirnos qué hacer, al mismo tiempo nos está diciendo qué hacer o cómo construirla. ¿Cierto? Pero de una forma paradójica. Entonces él se está intentando liberar de algo, como hagan lo que ustedes quieran, pero al mismo tiempo yo les voy a decir, eso es una situación paradójica. De eso no se salva Nietzsche hasta que no reconozca que la moralidad no puede ser relativa. Solamente la paradoja de la moralidad se supera reconociendo que la moralidad no puede ser relativa. Te invito a investigar, a meditar esta paradoja, que veas su problema, a que entiendas por qué un físico ya de entrada no la podría utilizar por la paradoja que genera. Y a que de entrada pues ya captes que como hablamos de una conexión, de una equivalencia proporcional absoluta entre los diferentes relojes, ya de entrada el tiempo no puede ser relativo, aunque parezca serlo.